Globo ocular. El globo ocular, ya, el sentido de la vista, lo vamos a encontrar nosotros alojado dentro de un hueso en la cara. Pero no un hueso, sino varios huesos, ¿cierto? Y eso se le llama órbita. ¿Qué deben saber de la órbita? Sus paredes. Tenemos primero un techo, o pared superior, un piso, o pared inferior, una pared lateral y una pared mediana. Lo que tienen que saber es que lo forma. El techo lo forman básicamente dos huesos principales, que es la porción orbitaria del hueso frontal y el esfenoides, con su rama o con su ala menor. Y debajo del ala menor está esto. ¿Qué es esto? La fisura orbitaria superior. ¿Por qué la fisura orbitaria superior la encuentro acá en el ojo? Porque todos los nervios craneales van al ojo. Es el tercero, y más. El cuarto, la oftálmica, la B1, y la sexta, que es la abducens. Todos van al ojo para elevar el ojo, ¿se acuerdan? Pares craneales. El piso, ¿quién lo forma? La apófisis orbitaria del hueso maxilar. Y por acá un hueso pequeño, el palatino. ¿Ya? Porque el techo de la boca lo forman esos huesos. El techo de la boca es el piso de la órbita. La pared lateral, este hueso predominante, el cigomático o malar, y también el ala mayor del esfenoides. Ala mayor del esfenoides. Esa es la pared lateral. Y la pared medial, este hueso que está acá, que es el unguis. Acá en su diapositiva dice el área marrón, que es el hueso, pero no es hueso, lagrimal, ¿cierto? Pero yo lo puedo poner así, puedo poner unguis. Unguis o hueso lagrimal es lo mismo, ¿ya? Es que les digo esto porque algunos libros ustedes van a leer eso también, van a pensar que es otro hueso. Algunos libros dicen unguis, no le dicen lagrimal, es unguis. Eso es lo primero que tienen que saber. Dentro de esta órbita se va a ubicar el globo ocular, que es el órgano principal de sentido de la vista. El globo ocular tiene tres zonas. Una capa externa. ¿Quién lo forma la capa externa? La esclerótica y la córnea. Una capa media. ¿Quién forma la capa media? El iris, el cuerpo ciliar y la coroides. ¿Y quién forma la capa interna? La retina. Esas son las estructuras que ustedes tienen que estudiar en cada capa. Bueno, de ahí tiene otros nombres, ¿no? La capa externa se llama glosa, la media se llama vascular y la interna se llama sensorial. ¿A cuál de las tres también le dicen ubia? Ubia. Ubia. O ubia. No uva, ubia. O ubia. A la vascular. La vascular tiene tres nombres: capa media, capa vascular o ubia. Voy a preguntar qué estructuras encontramos en la ubia. Entonces que la úvula de la garganta, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Estudiamos primero la capa externa. Dos estructuras en la capa externa: el blanco del ojo, llamada esclerótica, y el ente transparente, llamado córnea. La esclerótica es el blanco del ojo y ocupa las 5 partes del globo ocular. O sea, si todo esto es el globo ocular, casi toda la vuelta es esclerótica y solo una partecita es córnea. La córnea, por su lado, solo ocupa la 6ª parte. ¿No? Como si se miran en el espejo, que ven el blanco del ojo y hay un lente transparente. Ese lente transparente es la córnea. ¿Ya? Muy bien. La esclerótica es una estructura ricamente vascularizada. Está muy intervada, muy vascularizada. Si ustedes se golpean el ojo o tienen una borrachera, eso aparece rojo, porque se congestionan los vasos, porque está ricamente vascularizada. Y si tienen un traumatismo, aparece un sangrado, ¿cierto? Un hematoma subconjuntival, porque la córnea, la esclerótica, está ricamente vascularizada. Pero ¿qué pasa si se golpean o se cortan la córnea? ¿Sangrará? No, la córnea es avascular, no tiene vasos sanguíneos. Pero si se golpea una córnea, ¿duele o no duele? Terrible, ¿no? El ojo es una estructura más sensible externa, se toca un poquito
lo pueden ni ver un rato. Entonces, la córnea está vascularizada, no. ¿Está inervada? Sí. ¿La esclerótica está vascularizada? Sí. ¿Está inervada? También. Entonces, la esclerótica es vascularizada e inervada. Y la córnea es avascular e inervada. ¿Y qué nervio los inerva para quedar redundando? ¿Qué nervio es? Yo me golpeo y siento dolor. ¿Qué nervio es? Ya hemos visto en pares craneales. El nervio oftálmico. ¿Rama de quién? Puede ser de qué menos da sensibilidad a la cara, al ojo, a la nariz, a la boca, a los dientes. ¿Cierto? La esclerótica tiene tres capas. Una capa externa llamada fusca, que lo separa de la una capa interna llamada fusca, que lo separa de quién? De la coroides. Una capa media llamada fibrosa, ¿ya? Que es colágeno básicamente. Y una capa externa llamada esclera, que es el que le da la coloración blanca al ojo. Y es donde se insertan los músculos extraoculares, que ya lo hemos estudiado un montón de veces. Recto superior, recto inferior, recto interno, recto externo, oblicuo superior, oblicuo inferior. Incluso hemos hablado que nervios, porque parece que el nos inerva. De los cuatro, el tercer par craneal inerva cuatro, ¿no? Recto superior, recto inferior, recto interno y oblicuo inferior. Al oblicuo superior el patético y al recto externo el abducens. Por eso que esos nervios ingresaban por la presión unitaria superior, para irse inervar los músculos. Entonces, si le hacen la pregunta, ¿qué músculos o dónde se insertan los músculos extraoculares? La respuesta es episclera. Pero el episclera, si queremos ser más específicos, tiene una capa. Se llama la cápsula de Teno, que acá lo separamos. La cápsula de Teno. Y esta es la instalación muscular. Ya, puede ser las dos, cápsula de Teno o episclera. ¿Pero a quién pertenece en final de cuentas? Al esclera. Y la córnea tiene 5 capas. Tiene su epitelio, que es el que se excava, porque la córnea se regenera. Tiene su cápsula de Bowman, que se dice que es una capa que lo que da es protección, ¿no?, ante los traumatismos. Tiene el estroma, que es básicamente casi todo el espesor de la córnea es estroma. 90% de su estructura es estroma. Tiene la membrana de Descemet, que le da hidratación, mantiene la hidratación de la córnea. Y tiene el endotelio, que es la única capa que se regenera. El endotelio. Ya sabemos que es avascular, pero únicamente inervada. Entonces la pregunta es, si es avascular, ¿quién lo irriga? Porque tiene que nutrirse, si no se muere, ¿cierto? En nuestro organismo hay dos tipos de nutrición. Nutrición directa por el vaso sanguíneo, por la sangre, y nutrición a través de una membrana que se llama difusión. ¿Dónde encuentro yo nutrición por difusión? En el órgano más grande del cuerpo. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? ¿Cuál es el órgano del cuerpo? Yo no conozco el nombre. ¿Quién lo nutre entonces? A la piel. El órgano más grande del cuerpo es la piel. La piel se nutre por difusión, pero no toda la piel, ¿no? ¿Qué parte de la piel? La epidermis. Por eso que existen los trasplantes de piel. Pues, usted le saca aquí un lado, les pone en otro lado y pega, ¿no? Pero trasplante un dedo. Si no lo vasculariza, se muere. No se puede. Entonces, ¿por qué la piel hace eso? Porque la piel se nutre por difusión, pero no toda la piel, dije la epidermis. Lo mismo sucede acá. La córnea se nutre por difusión. Entonces, a través de membrana. ¿Quiénes son esas estructuras que lo nutren? El más importante, esta estructura que está acá, el límite con la esclerótica, porque la esclerótica está lleno de vasos. Y los vasos llegan hasta este límite y lo nutren por difusión. ¿Cierto? ¿Cómo se llama este límite? El famoso limbo esclerocorneal. ¿Ya? Limbo esclerocorneal. Uno. ¿Quién más? ¿Quién está detrás de la córnea?
¿Quién está detrás de la córnea? No me digan el iris, porque está más atrás de uno. ¿Quién está detrás de la córnea? El humor acuoso. ¿Quién está delante de la córnea? La lágrima. ¿Y quién más está delante de la lágrima? El oxígeno atmosférico. Esto le preguntaba, son o se encargan de la nutrición de la córnea, el higo esclerocorneal, el humor acuoso, la lágrima y el oxígeno atmosférico. Gracias a ello la córnea se nutre. Por eso que pueden hacer trasplantes de córnea, te sacan la córnea y te ponen otra. Porque se nutre por difusión, no necesitas revascularizar, la colocas ahí las suturas y puede empezar a funcionar. Hablemos de la capa media. Bueno, acá está, miren, para que ya no les he dicho. Capa media vascular o ubia. Cuando hablamos de capa media, hablamos de tres estructuras: iris, cuerpo ciliar y coroides. Hablemos del iris. Cuando hablamos de iris, acuérdense que es igual a músculo. ¿Qué tipo de músculo? Liso. Si es músculo liso, es involuntario. Y si es involuntario, está dependiendo del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El iris es un músculo que deja un espacio que se conoce como pupila. La pupila en sí no existe. Es un espacio dejado por el iris. Y que este espacio puede aumentar o puede disminuir de acuerdo a la entrada de luz. Para eso existen dos tipos de músculo. Músculo esfínter de la pupila, que cuando se contrae, cierra la pupila y eso se llama miosis. ¿Quién lo hace? Sistema nervioso parasimpático. Pero si se dilata, ahí actúa el músculo dilatador de la pupila. Eso se llama miriasis. ¿Quién lo hace? Sistema nervioso simpático. ¿Ya? Esa es la función del iris. Regular la entrada y salida. Regular la entrada de luz. ¿Ya? Regular la entrada de luz. Ya, está su ambiente muy luminoso, tu pupila se baja un poco, ¿no? Está oscuro, se aumenta para regular la entrada de luz. Eso es el iris. Pero aparte el iris tiene células capaces de captar melanina y pigmentarse. Por eso que el iris le da la coloración al ojo. Ya, ojos azules, ojos verdes, ojos marrones, negros, todo lo hace por la presencia de melanina que las células del iris son capaces de captar. Entonces, cuando ustedes ven un ojo, ¿qué están viendo? El iris, no ven la córnea es transparente, ¿cierto? Ven al iris, a lo marcoso tampoco lo ven, porque es transparente. Muy bien. Cuerpo ciliar. Cuando ustedes escuchen de cuerpo ciliar es todo esto. Y está formada por dos partes. Este que de acá, ¿qué es? Músculo ciliar. Y estas apófisis se llama apófisis ciliares o procesos ciliares. También dicen apófisis, pero son como cuerpos. Apófisis ciliares o procesos ciliares. Los procesos ciliares, su función ¿cuál es? Producir el humor acuoso. ¿Y el músculo ciliar cuál es su función? Generar estas fibras solulares o fibras suspensorias. ¿Para qué? Para la acomodación del cristalino. Entonces el músculo ciliar participa en la acomodación del cristalino y los procesos ciliares participan en la formación del humor acuoso. ¿Ya? De acá veremos para qué sirve la acomodación, ¿no? Es para ver lejos o de cerca. Y aquí vienen los dos problemas más comunes en la visión: es la miopía y la hipermetropía. Y la coroides, si yo dibujo acá, digo capa externa, esclerótica, capa media, coroides, y capa interna, retina. Así es, ¿no? Muy bien. La coroides, cuando ustedes hablan de coroides, es igual a vasos sanguíneos. Mejor dicho, irrigación. Por eso a la capa media le llaman vasculares, por la presencia de la coroides. ¿Ya? La coroides se encarga de nutrir y se ubica entre la esclerótica y la retina. La capa que la separa de la esclerótica se llama lámina fusca. Pregunta de examen.
Y la capa que la separa de la retina se llama lámina de Bruch. Lámina de Bruch. Y tiene tres capas, una externa o grande, de grandes vasos, que se le conoce como la capa de Halley, que irriga básicamente córnea, parte interna de la esclerótica, todo. ¿Ya? Tiene una capa media que se llama la capa de Sattler, y tiene una capa pequeña que se llama la capa de Ruiz o coriocapilares. Esta lo he preguntado. ¿Por qué? Porque la retina, acuérdense esto, la retina se irriga en dos partes, en una porción externa y una porción interna. La porción externa solo representa 1/3 y la porción interna representa los 2/3. La pregunta acá es, ¿quién irriga la porción externa, es decir, 1/3 de la retina? Y la respuesta es la capa de Ruiz, o la coriocapilar interna, o coroides. Ustedes empezarán así, ¿no? Buscando primero coroides. Si no hay coroides, Ruiz. Y si no hay Ruiz, coriocapilar. Tres opciones. Y los 2/3 internos, ¿por qué están irrigados? Por la arteria central de la retina, su propia arteria. Pero acá le puedo preguntar, ¿rama de quién es la arteria central de la retina? De la arteria oftálmica. ¿Y la arteria oftálmica rama de quién? De la carótida interna. ¿Ya? Parece que la carótida interna cuando ingresa al cerebro, las ramas, ¿no? Cerebral anterior, ubical posterior, cerebral media, y dentro de ellas la oftálmica. El oftálmico ingresa por conducto óptico junto al nervio óptico y se mete al ojo. Y por último tenemos la capa interna que se llama retina. La retina es el órgano transductor del sentido de la vista. Su objetivo es convertir el impulso luminoso en impulso eléctrico. ¿Por qué los nervios no llevan color azul, rojo, blanco? No, llevan impulso eléctrico. Ondas se llaman acá, ¿no? Longitudes de onda. Es lo que lleva el nervio. Y el cerebro lo interpreta. Para hacer eso, la retina tiene que ir convirtiendo este impulso luminoso en impulso eléctrico para transferirlo a qué nervio? Al nervio óptico, pues, ¿no? Al segundo par craneal. Al inicio tiene, la primera capa va a ser el epitelio pigmentario, y ahí tiene una capa que se llama capa de conos y bastones. Acuérdense que los conos te permiten la visión a colores, y los bastones, la visión en blanco y negro. Los conos es la visión diurna, los bastones es la visión nocturna. Los conos tienen en su pigmento que se llama iodoxina, los bastones rodoxina. Se dice que acá las ondas luminosas degradan esto, ¿no? Y ahí empieza la formación del impulso eléctrico. Luego tenemos la limitante interna y luego la nuclear externa. La nuclear externa, esto le he preguntado, esta se invagina y forma una depresión en la retina que nosotros conocemos como fobia central. Entonces, la fobia central es una invaginación de la capa nuclear externa. ¿Y qué es la fobia central? Es la zona de máxima agudeza visual. Todos nosotros nacemos con una visión perfecta, si no tenemos algún problema de nacimiento, obviamente, ¿cierto? Todos en la fobia central, pero conforme pasa el tiempo, esto puede alterarse. La imagen se puede formar delante o detrás. Si se forma delante, miopía. Si se forma detrás, hipermetropía. Y la visión se altera. Entonces, la fobia central es el punto de máxima agudeza visual. Y es una imaginación de la capa nuclear externa, o sea, una de las capas de la retina. Luego sigue la plexiforme externa, la nuclear interna, plexiforme interna, y empiezan las células ganglionares. Y las células ganglionares son los somas del nervio. ¿De qué nervio? Óptico. Aquí empieza a formarse el nervio. Todas estas capas lo que hicieron es captar el impulso luminoso y convertirlo en impulso eléctrico. Y luego ya transferirlo al nervio, ¿cierto? Y el nervio tiene que empezar a formarse. Entonces empieza a formar en las células ganglionares. Acá son los somas de las neuronas. Y luego forma ya la fibra nerviosa, que es en realidad el nervio óptico. ¿No? Y una membrana que lo tapiza y no tiene limitativa. Finalmente el nervio óptico sale por la esclerótica a través de la cribosa esclerótica para irse pues al lóbulo occipital.
Entonces, lo que ustedes tienen que saber de retina es que existen dos zonas. ¿Ya? Una zona, una mancha, por eso tiene ese nombre, una mancha grande, que se llama mácula. Un punto, un disco, porque así se ve como un disco, que se conoce como disco óptico. Esa mancha se llama mácula. Y la mácula tiene un punto central depresivo, que es la nuclear externa que les digo, que es la fobia externa. Entonces, ¿yo con cuál veo? ¿Con la mácula o con el disco? Con la mácula. Con el disco no veo. Por eso al disco óptico le llaman disco óptico, le llaman pupila óptica o le llaman punto ciego. ¿Y qué me representa el disco óptico? El origen del nervio óptico. ¿Recuerdas eso? El disco óptico es la referencia del origen del nervio óptico. Y es el punto ciego, por eso yo no veo nada. Yo veo con la mácula. Con toda la mácula veo. Pero hay un punto central en la mácula que se llama fobia. Y es con la cual yo veo nítidamente. Si con la fobia veo nítidamente, significa que alrededor de la mácula no veo mucho, ¿no? Por lo tanto, lo que está alrededor de la fobia, ¿qué tipo de células son? ¿Bastones o conos? Bastones. Y en la fobia solo hay conos. ¿Ya? Por los bastones, el resto de la mácula, digamos, me permite la visión nocturna. Y la fobia, la visión diurna. Su irrigación, porque les mencioné, la fobia central, acá está por si acaso, no se me olvidar. La capa nuclear externa es la que forma la fobia central. Y la retina, su irrigación también le dije cerrado. Tercio externo y los dos tercios. Ahí está la arteria central de la retina, rama de la oftálmica. La oftálmica, rama de la carótida. Medios de refracción para terminar. ¿Cuántos medios de refracción tenemos? Bueno, ahí están. Son 4. ¿Cuál es el objetivo de los medios de refracción? Es llevar la imagen a la fobia central. Eso es su objetivo. Cualquier alteración de los medios de refracción va a tener problemas de nitidez. Nitidez, ¿cierto? El nervio óptico puede estar perfecto, pero si un medio de refracción está alterado, la nitidez disminuye. Sí ves, ¿no? La nitidez disminuye. En cambio, si se daña el nervio óptico, podrás ver protecación para siempre. ¿Qué enfermedades te dañan el nervio óptico? ¿Ah? Diabetes. Los diabetes quedan ciegos. ¿Qué más? ¿Ah? Pues claro, también. ¿Qué más? Bueno, la diabetes es la más común. ¿Qué más? ¿Ah? El glaucoma. El glaucoma. ¿La catarata te daña el nervio óptico? No. ¿La miopía? Directamente no. Si tienes una miopía muy alta, te puede dar glaucoma y el glaucoma te lleva al daño óptico. Pero si tienes una miopía baja, no pasa nada. Muy bien. Entonces, medio de refracción, su objetivo es llevar la imagen a la fobia central. Tenemos a la córnea, que ya lo hablamos, en la córnea, sus características, sus capas, todo ello. Si la córnea falla, ¿cómo se llama esa enfermedad? Astigmatismo. ¿Y cómo la caracteriza el astigmatismo? La persona ve sombras. Tú ves televisión y ven las letras en doble. Sombras. Eso es el astigma. ¿Con cuál lente se corrige? Cilíndricos. Luego seguimos con el humor acuoso. ¿Qué lo produce el humor acuoso? Ya les dije los procesos ciliares, ¿cierto? Procesos ciliares. Para entender el humor acuoso hay que entender esto. El ojo se divide en dos regiones, una que va de la córnea hasta el cristalino y se llama región anterior, y una que va del cristalino hasta la retina se llama región posterior. Ojo acá, estoy hablando de regiones. Región anterior, región posterior. En la región anterior circula humor acuoso y en la región posterior circula humor íntimo. Solo tienen que saber primero. ¿Ya? Puede ser de córnea a cristalino, región anterior. De cristalino a retina, región posterior. Región anterior humor acuoso, región posterior humor íntimo. Luego, la región anterior se divide en dos cámaras. Desde la córnea al iris, cámara anterior. Y desde el iris al cristalino, cámara posterior.
Entonces, ¿quién es el límite en la región anterior? El iris. Delante del iris, cámara anterior. Detrás del iris, cámara posterior. ¿En qué cámara se produce el humor acuoso? ¿En la anterior o la posterior? La posterior. Y la pregunta es, ¿dónde se absorbe? En la anterior, porque se absorbe en el ángulo iridio corneal, en el conducto de Schlegel. Ahí se absorbe. El humor acuoso se produce y se absorbe, se produce y se absorbe, para evitar que aumente. Porque si aumenta, produce una enfermedad que se llama glaucoma. El glaucoma es por el aumento de la presión del humor acuoso. ¿Y cuándo pasaría eso? Cuando se tape pues, el drenaje, ¿no? Eso se llama glaucoma ángulo cerrado. Hay que operarlo. Los suelen operar. Y hay otro ángulo abierto que se trata nada más porque aumenta la producción de humor acuoso. Por eso tendrán medicamentos. ¿Ya? Entonces, el humor acuoso se produce en la cámara posterior, en los procesos ciliares, y se absorbe en la cámara anterior, en el ángulo iridio corneal, en el conducto de Schlegel. Y la pregunta es, ¿cómo circula el humor acuoso de la cámara posterior a la anterior? ¿Por dónde pasa? Porque tiene que irse hacia el anterior para absorberse. Y tiene que irse para irrigar a la córnea. ¿Se acuerdan que irrigaba la córnea? ¿Cómo pasa? ¿Por dónde pasa? Por la pupila. A través de la pupila va de la cámara posterior hacia la cámara anterior. Y en la cámara, perdón, en la región posterior está el humor vítreo. ¿El humor vítreo se regenera o no? No se regenera. Uno nace con humor vítreo y se envejece con humor vítreo. Ustedes tienen 20 años, su humor vítreo tiene 20 años. Se dice que el humor vítreo se empieza a envejecer a los 20 años. Por eso no sé ustedes, algunos que tengan más, o algunos menos, aparecen unas manchas en la visión. Eso se llaman las famosas moscas volantes, o menopsis, que reflejan la degeneración del humor. Buenos días, chicos. Entonces, el drenaje tiene que ser para el humor vítreo no se regenera, ya más bien se envejece. Y aparecen unas manchas que ustedes ven, no sé si ustedes ya lo tienen, ¿no? Se llaman miedor, no se asusten, eso es degeneración del humor vítreo, significa que están envejeciendo. A veces se asocia miopía también, eso lo tienen miopía alta, a veces también tienen la degeneración del humor vítreo más rápida. No pasa nada. Bueno, si aparece de forma continua, permanente y aumenta, ahí sí, desprendimiento de retina. Es otra cosa. Y el cristalino de reposo, ¿cómo es? ¿Bicóncavo o biconvexo? De reposo, es biconvexo. ¿Ya? Es biconvexo. Ahora, si yo quiero ver, ¿me entiendes que esta es mi fobia central? Mi fobia central. Y yo quiero ver de cerca, y mi cristalino es biconvexo. Si yo quiero ver de cerca, ¿cómo se hace mi lente? Se hace más biconvexo. Y yo veo de cerca y la imagen lo enfoca directamente en la fobia central. Ahora, si yo quiero ver de lejos, ¿qué tiene que hacer el cristalino? Hacerse más bicóncavo para llevar la imagen a la fobia central. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver de lejos y mi cristalino se queda rechoncho? Se queda biconvexo, o sea, no se va a la biconcavidad. ¿Dónde se forma la imagen? Delante de la retina. Y eso es la famosa miopía. Si tu cristalino está biconvexo, ¿cómo lo corriges? Con lentes bicóncavos. Y al revés, si tú quieres ver de lejos, tiene que ser bicóncavo, ¿cierto? Ahora, quieres ver un poco más de cerca, el lente se queda bicóncavo, no se va a la biconvexidad. Tienes que ayudarlo. ¿Con qué lentes lo ayudas? Con biconvexos, ¿no? Eso se llama hipermetropía. Por eso el hipermetropía tiene problemas para ver de cerca, pero de lejos ve bien. Y el miope es al revés, ¿no? De cerca ve bien y de lejos no. Es lo más común. ¿Hay algún hipermetropía? Todos son miopes y astigmatismo. Muy bien, el cristalino es un lente avascular. Acuérdense, avascular. No tiene vasos sanguíneos. ¿Quién lo nutre? El humor acuoso hacia adelante y el humor vítreo hacia atrás. Tiene dos partes, una cápsula y un núcleo. El núcleo del cristalino es transparente. Ya, si ustedes miran a través del ojo, van a ver que es un lente transparente. Pero en algunas personas, ustedes le miran el ojo y empiezan a verse una mancha blanca. Y se están cambiando de color de ojo, ¿no es cierto? ¿Qué está sufriendo? ¿De? Cataratas. La opacificación del cristalino se llama catarata. Y como el cristalino es avascular, ¿lo puedes operar o no?
Si lo puedes operar, ¿qué hacen? Sacan ese núcleo y le ponen un lente artificial. Y la persona puede operar. Por eso abuelitos de 70, 80 años de operar los demás. Porque era catarata, ¿cierto? Muy bien. Y estas fibras de acá son las fibras zonulares, o células de zinc que provienen del músculo ciliar. Esas son las que estamos hablando, es lo que ayudan a la acomodación, hacerse inconvexo o hacerse incómodo. Otro punto que tienen que saber los medios de fijación del cristalino. ¿Quiénes son? Las fibras zonulares, ¿qué más? La cápsula, ¿qué más? El humor acuoso y el humor vírico. Pero hay una desacomodación del cristalino por vejez. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Presbicia, así es. Presbicia. Pues terminamos. Luego siguen músculos extraoculares, que eso lo leemos. Eso ya lo hemos hecho ya.